Pie Grande, también conocido como Sasquatch, es una criatura legendaria que se dice que habita en bosques remotos de América del Norte, específicamente en el noroeste de los Estados Unidos y el suroeste de Canadá. Se describe como un ser grande y peludo, parecido a un simio, que mide entre 2 a 3 metros de altura y pesa varios cientos de kilos. Aunque hay muchas historias y avistamientos reportados, no hay evidencia científica concluyente en su existencia. Esta criatura se ha descrito en muchas mitologías alrededor de todo el mundo, pero el día de hoy te voy a platicar sobre 2 experiencias que quien les habla las vivió. El día de hoy les relataré 2 experiencias reales que yo tuve con estos seres. Siéntate, prepara tu botana, algo para beber y disfruta de estas experiencias. Las Crónicas del Caribe. Estos relatos los he llegado a mencionar en una que otra ocasión, tanto en episodios del podcast como en invitaciones que he tenido con otros creadores de contenido. Pero el día de hoy las relataré a más detalle. Cuando yo tenía alrededor de 14 o 15 años, estaba en la ciudad de Castro. Dicha ciudad ya ha sido mencionada anteriormente en este canal por ser conocida por el avistamiento que tuve este verano, con lo que posiblemente sea un duende real. Como les mencioné en ese video, en esa casa es donde yo crecí junto con mis abuelos. Pero no nos adelantemos. El primer relato sucede a las afueras de la ciudad. Yo me encontraba en el asiento trasero, mientras que mi tía y mi primo se encontraban en los asientos de conductor y copiloto. Íbamos por un camino rural, lleno de bosque, y por un camino de tierra que era bastante limpio, por decirlo de alguna manera, sin baches y sin nada de esas cosas que por lo general tienen ese tipo de caminos. Recuerdo que yo llevaba un pastel encima de mis piernas y iba perdido en mis pensamientos mientras escuchaba música en mis audífonos, mientras a la vez igualmente iba observando el bosque. En cierto momento me percato que veo una figura humanoide a lo lejos, pero la única diferencia es que pude verla muy bien. Pude notar que no era un ser humano, tanto por la altura y por lo corpulento que esta criatura se veía. Se notaba que no traía ropa encima, sino que estaba cubierto por una gran cantidad de pelo. Y lo que hasta el día de hoy recuerdo es que esa criatura tenía un tipo de barba, por decirlo de alguna manera, de color blanco, a diferencia del pelaje que recubría todo su cuerpo. En ese instante no pensé mucho en lo que había sido. Pensé, quizás sea una persona que está disfrazada y simplemente está jugando o está haciendo alguna actividad con algún grupo de amigos y yo no los vi. Después pensé que quizás era una simple persona que por la velocidad del auto yo pensé que era algo más. Pero una vez que llegamos al lugar de nuestro destino, que era una casa a las lejanías, que era un hogar en el campo rodeado de bosque, me di cuenta que alrededor no había más lugares donde alguien podría haber estado viviendo. Por lo que, haciendo un descarte, me di cuenta que quizás lo que vi ese día fue algo más. Hace un tiempo, más o menos en el año 2020 o 2021,
Recuerdo que yo estaba en la casa de mis abuelos y eran más o menos las 12 o 2 de la mañana. Entre esas horas, yo me encontré en una videollamada con una amiga de ese entonces. Estábamos platicando sobre cosas que nos gustaría hacer juntos una vez yo volviera a la ciudad. Pero en ese momento me percaté que los perros, tanto de los vecinos como los del hogar, empezaron a ladrar de manera muy sobresaltada. Como mi cama estaba a un lado de la ventana, decidí echar un vistazo, pensando que quizás, como era un área rural, tal vez había metido a la casa un caballo, un cerdo o quizás una vaca, que era algo normal, o quizás que simplemente más perros habían llegado al lugar. Pensando que quizás tendríamos que salir a sacar algún tipo de animal, observé por la ventana y fue en ese momento que me quedé en shock. En la entrada del terreno de mis abuelos hay un portón, y en ese portón también se encuentra una luz que se enciende con el movimiento. Cuando noté que la luz estaba encendida, decidí acercarme un poco más a la ventana para poder observar de mejor manera qué es lo que había, mientras le conversaba a mi amiga lo que estaba viendo. Y fue entonces que vi a una criatura de unos 2 a 3 metros de altura, peluda y con unos ojos brillantes de color amarillo. La criatura simplemente parecía algo distraída, como si no supiera qué es lo que está buscando, algo perdida, por decirlo así, porque cuando los perros ladraban no trataba de defenderse o huir, solamente se quedó ahí parado. En el momento corté la llamada e intenté sacar una foto, pero al sacar la foto no me di cuenta de que mi celular tenía el flash activado y por ende se reflejó con la ventana. Para abrir la ventana pensé también igualmente en abrir la ventana, pero a la hora de abrir esa ventana tiene 2 pestillos, uno arriba y uno abajo, y al abrirlos estos hacen demasiado ruido, por lo que pensé que quizás no sea una buena idea abrirlos. Dicho esto, me quedé simplemente observando esta cosa, que de un momento a otro simplemente caminó y cruzó la valla y se perdió en la oscuridad. Pero unos días antes de que todo esto ocurriera, yo me encontraba caminando junto con los perros de ese entonces que teníamos en la casa, y se me ocurrió simplemente grabar algo, empezar a sacar fotos o tener memorias para los perros de un futuro. Pero una vez que terminé con las fotos y dije, es un buen momento para volver a la habitación, me encontré con que a lo lejos se escuchó algo similar a un mugido de vaca con un gruñido o bramido de lo que podría ser un gorila. Como bien saben, esto ocurrió en un campo, en un área rural, por lo que es muy probable de que sí hayan vacas, pero gorilas. Como ustedes bien saben igualmente, yo soy originario del país de Chile, un país donde no hay simios o monos que podrían llegar a producir este sonido. Pero esos son los datos del día de hoy. Como bien saben, pueden encontrar mis redes sociales en la descripción del video, principalmente mi Instagram, o si tú tienes una historia que quieras que yo relate, puedes enviarme tu experiencia a través del correo que está apareciendo en pantalla.